que hace, yo creo que desde estudiante de arquitectura en la Católica, hace 60 años atrás, que no entraba a esta universidad. Y menos dar charlas. Me convidó este hermano franciscano cristiano anoche a los que hay donde la monjita del cerro. Me alojé donde la monjita en Cerro Barón. Y esta mañana me despertó esto. Bueno, tenemos las desviaciones de los liturgos. Hemos celebrado estos días un escándalo. El escándalo de un carpintero de Nazaret que vivió hace 2000 y tantos años atrás, o 2000 menos. Jesús de Nazaret. Y ese introdujo en la humanidad una utopía única. Decía así: viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Tomó la palabra y les enseñaba diciendo: felices los pobres de corazón, de ellos es el reino de los cielos. Felices los mansos, ellos poseerán la tierra. Felices los que lloran. Por favor, cuando vamos diciendo para esto, piensen ustedes quiénes son los que lloran hoy día. Porque serán consolados. Felices los que tienen hambre y sed de justicia. El otro día, recordamos el Viernes Santo, el Vía Crucis a la Vía Grimaldi, éramos cerca de 2000. En la Vía Grimaldi entramos 5000 y a 500 nos mataron adentro. Esos eran los hambrientos de justicia de Chile. Serán saciados. Felices los que tienen misericordia, los que tienen compasión. Ellos alcanzarán misericordia. Felices los limpios de corazón, verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, lo que tú estás planteando, serán llamados hijos de Dios. Esto, mientras no llega a esto, no somos discípulos de Jesús. Felices los perseguidos por causa de la justicia. Los perseguidos por la justicia son los felices para Jesús. No los que hacen de su vida atropellar los derechos de los demás. De ellos es el reino de Dios. De ellos es la tierra nueva. De ellos es el futuro. Felices serán, miren por favor, aquí hay que empezar a collar la yegua, porque a ver si estamos dispuestos a hacer. Si yo estuviera en la lengua, diría, disculpen, para ser poco académico, diría, hay que hacer de estos huevones. Felices serán cuando los injurien, los persigan, digan toda suerte de mentira contra ustedes, por jugárselas por mi causa. Alégrense a esos que los matan, que los persiguen, que los torturan, que los desplazan de sus puestos, que pierden nombre, que pierden fama. Les dice: alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos. De la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes.
Y en estos días de Pascua, en Jerusalén, Pedro, uno de los pescadores, discípulos de él, chueco, traidor, que lo vendió ante una mujer mientras lo torturaban, a este maestro y este soñador de Galilea, les dice lo siguiente: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quienes ustedes entregaron y de quienes renegaron ante Pilato, cuando éste había decidido ponerlo en libertad. Ustedes no vale para los que estaban reunidos ahí en Jerusalén en la fiesta de Pentecostés, vale para toda la humanidad y para nosotros los que estamos aquí. Y cada uno pregúntese cómo lo hace. Ustedes renegaron y reniegan del santo y del justo. Ustedes pidieron que les dejaran en libertad a un asesino. Y ustedes mataron al autor de la vida. Y ustedes matan al autor de la vida. Eso es lo que hemos vivido en estos días. No estamos haciendo un recuerdo de alguien que introdujo una utopía, un sueño único para los pobres, los limpios, los hambrientos de justicia, los que están dispuestos a ser perseguidos, sino que esos que están encarnados en Jesús de Nazaret, esos lo mataron en él y lo seguimos matando hoy día. O sea que cuando hablamos de la palabra crisis, venimos y somos discípulos de Jesús que vivió su vida en crisis y que optar por el sueño de Jesús es entrar en crisis. Me paró un día un amigo mío militante de la Juventud Comunista, de las poblaciones, las barriadas donde yo vivía. Disculpen, esto va a llegar a otro lado. Por favor, la prensa no ponga esta parte, porque si no después me llaman. Pero te lo cuento, es que la única manera como entender desde el pueblo, me paró en la calle y me dice: oye, cura, y vos seguís siendo de esta iglesia de concha madre, de los curas pedófilos, del Maciel, de los ladrones del Vaticano. Y yo le dije: yo soy de una iglesia de pedófilos, de traidores desde el origen. ¿Para qué decirte la calificación que le puse al Judas que vendió a Cristo? Y yo estoy en la iglesia no por el Judas de turno, yo estoy en la iglesia por Jesús. Y este es un problema que hay que planteárselo. Y tú lo planteabas. De que de la crisis se sale lo que tú planteabas por volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al lugar de los pobres y dejarse ser protagonista de lo que hace el Espíritu. No se le olviden esas cuatro condiciones. Para entrar en el tema, era como las 6 de la mañana, ya le comenté a la monjita y miraba por la ventana un paisaje precioso de Valparaíso. Yo decía: esta violencia, matar la vida cuando vino,
matar la esperanza de los pobres, matar la esperanza de los limpios, matar la esperanza de los soñadores y hambrientos de justicia, matar a los que dan la vida por un mundo distinto. Y que a esos, como a Jesús, Dios los resucita. A esos Dios los resucitó en Jesús y resucitó en Jesús a todos los que están dispuestos a dar su vida por una tierra nueva, donde los pobres sean señores, donde los hambrientos sean saciados, donde los que dan la vida son recompensados con la plenitud de la vida. Voy a dar un flash de la forma como se sigue matando a Jesús hoy día. Por ejemplo, acabamos de vivir la forma de la violencia religiosa. 140 cristianos en Kenia asesinados por el movimiento radical yihadista del Islam. Anoche no sé si vieron por la tele, en los únicos temas buenos que está el canal de la monja, ¿sabes? Se celebró, no, el único, se celebró los 100 años. ¿Lo vio alguien? ¿Ve que vale la pena verlo? Era en Roma, la iglesia cristiana armenia, que es de tiempo de los apóstoles. Hace 100 años atrás, en el Imperio Turco Otomano, mataron en un día 1.500.000 armenios en 1915. Después, la violencia de la codicia económica. Esto, noticia. La masonería, en la revista Occidente, sacó una revista estos días atrás, en que el título de la revista era este: empresarios que en Chile ganan más de 1 millón, ¿cómo se llama? 1.000 millones de pesos mensuales. 1.000 millones de pesos mensuales. Naturalmente que fue confiscada, comprada toda la edición por quienes ustedes se imaginan. Esa es la codicia en este país. La misma codicia del Penta y del Laos, en que no importa ser hijo de presidenta, con tal de hacer violencia a los pobres de este país, a sus instituciones, por la codicia violenta de la ETA. La violencia que reacciona contra esto. Yo vivo en Villa Francia y se celebraron los 30 días, los 30 años de la muerte de los Vergara Toledo. A mí me tocó dar la comunión a los Vergara Toledo. Y esa noche hubo una gran marcha por toda la población, y en la marcha del Domingo de Ramos, los cristianos íbamos con ramos y con letreros en la mano, que decían: ¿quién trae justicia? Jesús liberador. ¿Quién trae paz? Jesús liberador. ¿Quién trae perdón? Jesús liberador. Y la marcha de la ETA era: ¡la sangre de los Vergara! ¡Venganza! ¡La sangre! Y gritando los nombres: ¡venganza! Y esto era por los sistemas de muerte que producen sistemas también de matar a los que matan. La violencia contra todas las formas racistas que vivimos, institucionalizada con el pueblo mapuche. Y eso lo tenemos ya digerido. Y vivimos en esa. La violencia contra las minorías sexuales, la violencia contra la mujer, la violencia contra la vida, discútase como sea, el aborto.
la violencia en la iglesia. Tú lo acabas de plantear. La violencia de la iglesia es porque nunca terminamos de entender la diferencia entre autoridad y servicio. Jesús no vino a ser autoridad de nadie. Jesús no le impuso leyes y normas a nadie. Ni siquiera a la adúltera. Si no hubiera puesto norma a la adúltera, tendría que haberla apedreado hasta matarla. Esa era la ley. Jesús venía a plantear ideales. Ideales que son más allá de la capacidad de amar de nosotros. Por eso solo con Él y con el Espíritu de Él se pueden vivir esos ideales de Jesús. ¿Cómo no hacer de loco? En esta obediencia, felices los pobres, los que no tienen éxito, los postergados, los humillados, los como dice el Papa, los excluidos. Y esos son los preferidos de Dios. Y con eso, esos son los que hacen una historia nueva para la humanidad. Y esta iglesia, y aquí viene el problema de la violencia entre nosotros. Y como hay aquí un hermano franciscano, voy a hacer la cita de uno de los textos que convirtió a Francisco de Asís y dijo un comerciante en un discípulo de Jesús. Admirado, ustedes saben, Lenin decía, con hombres como Francisco yo cambio la historia. Freud decía Francisco, este es el hombre en que ha integrado mejor su libido en su afectividad. Y ese Francisco, uno de los textos que lo movió fue el texto de Jesús. Si alguno de ustedes no me ama a mí más que a su padre, más que a su madre, más que a su hijo, más que su propia vida, no es digno de ser discípulo. Esa es la violencia máxima que nos podemos hacer, porque es la violencia contra el ego. Y esa violencia la venció Jesús de Nazaret. Y cuando, lo que tú planteabas, cuando el otro día ponemos nosotros una gran pila, que es una piscina grande, 3 metros, y vamos, nada de renovar, ¿están dispuestos a renegar de Satanás? Sí, padre. ¿Están dispuestos a renegar su papá? Sí, padre. Nada de esa cuestión. El que quiera que Cristo mate en él al hombre viejo y que quiera que el Espíritu lo resucite para vivir para los demás, como vivió Jesús, acérquese a la pila. Naturalmente que ahí son contaditos los que se acercan. Nada de choclón. Y los primeros que se acercaron, ¿saben quiénes fueron? Los más pobres y las viejitas más sencillas de la comunidad. Ellos se acercaron. Y lo que había que decirles, Jesús, dame tu espíritu para resucitar. Bueno, no creo que me quede noche. Eso. Yo creo que dialoguemos en esos términos. Porque si empezamos a buscarle a este problema tal solución, a este canto del obispo Juan tal otra, al obispo católico tal otra, no vamos a terminar nunca. Si no metemos, y yo supongo que en una universidad católica y pontificia, que debiera ponerse primero cristiana, católica, pontificia, para que podamos ser una universidad en que los criterios de Jesús de Nazaret, los criterios que tú planteaste, el Evangelio de Jesús, la opción por los pobres que hizo Jesús y dejarse llevar por el Espíritu de Jesús. Eso es lo que debiera ser esto, y que la debiera ser única ante todo el resto. Por ahí va la cosa. Yo les diría, dialoguemos en esos términos. Amén.
¿Usted cree que era tan tonto Pilato y tan tonto Anás y Caifás que no se dan cuenta de la consecuencia política que tenía? Que diga, un rico no puede entrar a esta sociedad nueva que yo vengo a iniciar. ¿Tiene color político o no? Cuando dice sepulcro blanqueado y raza de víboras, que se comen, que viven preocupados del comino y se olvidan de la justicia y la misericordia. ¿Tiene color político o no? Si los otros no eran tontos. Si lo mataron porque era un mensaje religioso del Dios de la justicia, del Dios de la fraternidad, pero que tenía clara coloración y por eso lo eliminaron. La iglesia lo que hace muchas veces es predica a Jesús, seguir a Jesús, comportarse como Jesús, bautizarse, los sacramentos, la Eucaristía, pero se le olvida, tenga cuidado cabrón, que si fuéramos como Jesús, participamos en los sacramentos de Jesús, moriríamos todos de cáncer a los 80 años. ¿Cuándo la vida de Jesús se hizo conflictiva? Aquí don del Cámara decía, si una persona, si un sacerdote tiene un hogar de ancianos, qué católico el sacerdote, qué maravilla. Si un sacerdote trabaja con los jóvenes que están en la droga y los saca de la droga, qué sacerdote más ejemplar. Si un sacerdote denuncia el sistema que produce pobres, si un sacerdote denuncia el sistema económico que excluye a millones al acceso a la salud, a la vía y a la educación, es un comunista. Ese era don del Cámara. Y eso fue lo que hizo Jesús. A Jesús lo mataron por el proyecto que anunció, el reinado de Dios y su justicia. Yo creo que el catolicismo, hay dos tipos de católicos. Uno, los que siguen a Jesús, los que viven la intimidad de Jesús, los que están preocupados de su vida interior, de no cometer pecado contra la pureza, de ir a misa todos los domingos, de llevar una vida moral, y los chiflados por el reino de Jesús. Y esta es la gran crisis en la iglesia interna. Crisis en la iglesia interna. No salgan a los curas. Cuéntense ustedes qué hacen. ¿Me entienden? Pero el modelo siempre es Jesús. ¿Qué le pasó a Jesús por decir que las autoridades religiosas eran sepulcros blanqueados? ¿Qué le pasó? ¿Se han preguntado qué le pasó a Jesús? ¿Qué le pasó a él? Lo mataron. Se unió el poder político con el poder religioso y lo mataron. Y todavía sabemos cómo se llamaba, Anás y Caifás. Y el jefe político, el símbolo, Pilato. Yo siempre les he dicho, oigan, cuando ustedes crean en Jesús, y quieran ser fiel al Evangelio de Jesús, de nuevo vuelvo sobre lo que tú nos planteabas, fiel al Evangelio de Jesús y fiel a los pobres, yo voy a creer cuando llegue de repente un laico, porque esto lo plantea cada rato, con el ojo en tinta. ¿Y por qué te hizo el ojo en tinta? No es por tratar de ser el Evangelio. El cura me puso combo en el ojo. Ya, te felicito. ¿Me entiendes? ¿Por qué cuando tú le planteas eso, que es por amor a Jesús y por amor a los pobres, por qué cuando el cura te hace un golpe de autoridad, por qué él tiene la última palabra? Porque tú no estás convencido de Jesús. Así de simple. Así de simple. Porque tú no eres fiel a los pobres. O porque eres fiel a los pobres, pero hasta que tengas prestigio con el cura nomás. Y eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza. Porque ahí
por quedar bien con la autoridad, yo quedo mal con Cristo y con los pobres, y eso es mucho más importante que quedar bien con el cura de turno, o con el obispo de turno, ¿o no? ¿O no? A Jesús, la autoridad de Jerusalén era la autoridad religiosa para él. Y mira cómo la trató. Le cuento, cuando iban a, soy arquitecto, voy a contar un ejemplo. Cuando iban a inaugurar la Catedral de Notre Dame en París, el siglo es del 1200. Entonces, el rey de Francia era San Luis y llamó a San Bernardo a predicar en la bendición de la catedral. San Bernardo era un monje, iniciador de los monjes cistercienses, era un político de Estado, predicador de las cruzadas, teólogo y místico. San Bernardo subió, no tenía techo todavía la catedral de Notre Dame. Subió a la catedral y se veía la barriada de París al lado, la miseria al lado de París al lado. Subió, le dijo al rey, San Luis, a la corte, a la jerarquía, al arzobispo de París, le dijo, ustedes le construyen un templo a Cristo, mientras Cristo se muere de hambre y de frío en la barriada. Y se bajó. Esa fue la prédica para la bendición de Notre Dame de París. Eso es lo que se necesita hoy día. Y acuérdense que por un cura hay 100.000 o 200.000 o 500.000 laicos. Si ustedes fueran laicos de este Jesús, si ustedes fueran laicos de esta iglesia de pobres, si ustedes fueran laicos que se dejan llevar por el Espíritu, ¿ustedes creen que habría clericalismo? Nos sacan la recresta. Hay clericalismo porque los laicos no son laicos, porque no son discípulos y discípulas de Jesús, o porque son muy débiles en sus convicciones. El clericalismo es un pecado, va contra el Evangelio. ¿Cómo que no son capaces ustedes de lavarnos de nuestros pecados? ¿Se entiende eso? No nos sigan echando la culpa. Ayúdenos a convertirnos. Ayúdenos a convertirnos. A hacer la iglesia que soñó Jesús. No se le olviden los 4 identidades para reformar algo en la iglesia que planteó la Loreto. Volver a Jesús, volver al Evangelio, volver a los pobres y volver al Espíritu que animó a Jesús. Va a venir el 1 de mayo. Te voy a concentrar con hechos. Va a venir el 1 de mayo. ¿Cuántos de ustedes van a las concentraciones del 1 de mayo? Levanten la mano. Bueno, los que no van, le quitan el espacio a un carpintero de Nazaret, que fue el que trajo las mejores nuevas para los trabajadores del mundo. Dicho el mejor chileno todavía, no cachan todavía de quién somos seguidores. Cuando los de Villa Francia, se llama la Comunidad Cristo Liberado de Villa Francia, vamos, llevamos un cartel que dice Jesús, carpintero de Nazaret, presente. Y lo ponemos ahí, y vamos. Ese es el problema nuestro, ¿me entiendes? Si un profesor que prepara discípulos de Jesús y tiene obrero, o tú la escuela de ustedes, y no va al 1 de mayo, no he entendido todavía. Se mueve en una cultura católica, entonces van a la misa de San José Obrero esa mañana, ¿te fijas? Y hacen toda una reflexión sobre San José Obrero, el carpintero modelo, padre, esposo de María, padre putativo de Jesús. Comulgan con el carpintero, pero la política que tienen ellos
No tiene nada que ver con los pobres y los luchadores del 1 de mayo. Esos son los grandes sacramentos del pueblo, donde se prueba quién era entendido el Evangelio. Y háganlo con sus comunidades. Háganlo con los profesores, los académicos de una universidad cristiana del Evangelio de Jesús. Esos son los que tienen que estar en la calle, si no, no nos van a creer. Eso es lo que dice el Papa. Vayan a la periferia. Ahí no estamos los católicos. Por eso, si esta escuela de formación de cristianos no los saca a la calle, no son discípulos de Jesús, que dijo, ustedes son la levadura en la masa. Tomemos en serio eso. Seguimos siendo católicos, ¿cómo se llama? De nuestro espacio católico, de nuestra universidad católica, de nuestra parroquia católica, de nuestro cementerio católico, de nuestra amistad católica. Jesús no fue eso. Jesús vivió en las periferias, las prostitutas, los mendigos, los saqueos convertidos. ¿Y nosotros qué somos? ¿Qué somos? Si nos llama Jesús, dime con quién anda y te diré quién eres. A ver, ¿quiénes somos? Pero hay que volver a Jesús para eso. A chiflarse por Jesús y por el proyecto de Él, de la buena nueva para los pobres. Si no estamos ahí donde están los pobres. Ustedes no sé si han leído ese librito, el que salió ahora sobre el teólogo canadiense, sobre teología práctica de liberación. ¿La leyeron? ¿Qué esperan para leerlo? Es lo mejor que se ha escrito en los últimos años. Lean, se llama Teología práctica de liberación en Chile durante el gobierno de Salvador Allende. Y es un estudio teórico práctico desde los orígenes de los teólogos, de los curas obreros en Europa, la teología de liberación de Gustavo Gutiérrez y la realidad política que eso desató. Lean. Bueno, y ahí se usa esta palabra clave, ortopraxis. Orto significa recta, doxia, doctrina. Y praxis es la práctica de la doctrina. El gran problema, que no es solo de los cristianos en general, de los teólogos, de los biblistas y de los pastores, es que si manejamos la sana doctrina teológica, sana doctrina bíblica, pero no está encarnada en quien la trabaja, produce la ruptura que tenemos hoy día entre evangelio, reflexión sobre el evangelio, biblistas, teólogos, pastores y la práctica, lo que decía Jesús. Hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Y esto vale para todos, esto no vale para los profesores de teología, esto vale para todos ustedes, para que van a ser un día profesionales. Si no mantienen ustedes lo que tú dijiste, si ustedes no mantienen volver a Jesús, volver al Evangelio de Jesús, volver al espacio de los pobres, si ustedes no mantienen eso, se van a transformar en el día de mañana profesionales del sistema. Profesionales del sistema. Porque la práctica va a ser vivir en el mundo en que económicamente a ustedes les da más situación, más poder, y se van a olvidar de los pobres. ¿Se dan cuenta? Yo creo que aquí no se olviden esas dos palabritas. Ortopraxis. Cristo, siendo Dios, se hizo pobre. No hay manera de seguir a Jesús de Nazaret si no le creo al Dios que habla en Él y hacerme pobre como Él. Y esto vale para todos los discípulos. Aquí no hay que para los laicos uno y para los curas otro, o para los que tienen voto de pobreza, no.
Esto vale por cualquier discípulo de Jesús. Si sacó las patas del barro, o sea, si no tiene alguna historia, sensibilidad, compromiso con el pueblo de los excluidos, no puede ser discípulo de Jesús. ¿Se cacha? ¿Eh? Yo creo que se lo han dicho hoy día, lo dijo la Lorena. Yo dije, volver a Jesús, volver al Evangelio, volver a los pobres y volver al Espíritu de Jesús. Eso es lo más concreto que hay. Si en todo nos dejáramos cuestionar por la experiencia de Jesús, antes de la doctrina de la Iglesia todavía, por la experiencia de Jesús, por la escucha en mi mundo profesional del gemido de los pobres en Chile, por las situaciones de indignidad en que viven, por las situaciones de exclusión a la salud, a la educación, por las situaciones de no participación. Eso haría cristiana una universidad. Mayor, esas son, por favor, esas 4, por favor, enfréntenlas. Por ahí va la cosa. Comentario así en voz alta. Yo creo que tendemos a propósito del tema del lenguaje, y cuando hablamos hemos escuchado mucho la justicia, los pobres, etc. Pero siento que igual nosotros seguimos en un lenguaje moralista. Unos estarán defendiendo, no sé, la bancada por la vida y creen que la sexualidad es lo único que es pecaminoso, pero de repente los del otro lado también, por lo tanto me hacía mucho sentido esto del domingo de que usted hablaba, algunos iban con un cartel de venganza y el otro, porque muchas veces la justicia de Dios, a mí ahí es donde radica justamente el escándalo. Y el escándalo probablemente nos pueda llegar a ser mucho más fácil reivindicar causas sociales, amar a los pobres. A mí el escándalo está en amar el que me ha hecho daño. Y eso, por Dios, ahí es donde se juega Jesús, porque nos exige un amor radical, y yo ahí me doy cuenta que sin su espíritu no puedo. Ahí está la clave. Lo demás, seguimos en la misma lógica, en la lógica del moralismo. Unos pensarán que el pecado está en un lado o está en otro, pero Jesús no fue un moralista. Entonces, cuidado de repente cuando empezamos con este lenguaje. En el fondo, la justicia de Dios es un escándalo porque es Gesed, es misericordia, es claridad. Padre, usted presentó a Jesús que presenta un sueño único. Habló de utopía, ¿no es cierto? La pregunta va enfocada, y quizás a lo mejor también podría comentar al profesor Loreto, de intuiciones de ustedes. Yo no puedo pedirles que me presenten lo que yo quiero preguntar. A raíz de nuestros pastores de la iglesia, si tienen alguna intuición de en qué momento, qué pasó, que esta utopía, este sueño se pierde, se va, y se cometemos errores. No sé, si tienen alguna motivación, si ustedes creen que ellos tienen alguna motivación de verdad. Tendríamos que empezar todo de nuevo, entonces, para responder eso. Yo creo que la historia empezó con Constantino. Cuando la iglesia de este patipelado, carpintero, soñador, sin ningún poder, pero que fue capaz de suscitar una esperanza entre los pobres y los excluidos, que produjo el miedo de los poderosos y el miedo de los religiosos, pero fue siempre la de Jesús: yo no he venido a mandar a autoridad, sino que a servir, a poner esta vida como una oferta sin imponérsela a nadie. Constantino personificó el peligro de eso. Dijo: a esto hay que comprárselo. Y lo que hizo fue, le empezó a distribuir poder al obispo de Roma, al Papa, poder a los obispos,
y la iglesia pisó el palito. Y toda la lucha después es cómo sacar lo que hay del poder, que fue justo lo contrario de Jesús, de lo que hay de fidelidad a Jesús. Y vuelvo de nuevo a decir, para esto, chicos, ustedes tienen que chiflarse por el proyecto de Jesús. Y como tú decías, al estilo de Jesús. Al estilo de alguien que prefirió que lo mataran antes que matar a nadie. Antes que lo violentaran a él y no violentó nunca a nadie. Y termino con lo que dijo Pedro, en el discurso ese. Él que era uno de los actores en todo esto. Y sí, es increíble ese discurso. Dice, él había sanado a un paralítico y le dice, como el paralítico no soltaba a Pedro y a Juan, todo el pueblo, presa de estupor, corrió hacia ellos al pórtico llamado de Salomón. Pedro, al ver esto, se dirigió al pueblo. Israelitas, ¿por qué se admiran de esto? ¿Por qué nos miran fijo, como si por nuestro poder, piedad, hubiéramos hecho andar a este paralítico? Y aquí viene, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha resucitado a su siervo Jesús, a quienes ustedes entregaron y de quienes renegaron. Todo lo que hay de sufrimiento, de injusticia, de muerte, de violencia, eso es renegar de Jesús. Cuando éste había decidido ponerle en libertad, Pilato, ustedes renegaron del santo y del justo y pidieron que le dejaran en libertad a un asesino. ¿Se fijan? Cada vez que transamos con el proyecto de Jesús, nos hacemos cómplices de formas de muerte. El Papa llama, este sistema es un sistema de muerte. Asesino. Y mataron al autor de la vida, y así termina. Pero Dios lo resucitó entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. Nosotros somos los testigos de que el final de la historia termina bien, pero pasando por el testimonio hasta dar la vida, como la dio Romero. Pero si no pensamos que dar la vida por el pueblo, como la dio Jesús y la dio Romero, acuérdense, 36 años tuvieron a Romero guardadito en la curia romana. Y pasó el Papa Juan Pablo II, calladito. Pasó el Papa Benito, calladito. Y llegó y dijo, ese es el mártir de Cristo. No tiene que nada estar haciendo milagritos ni nada. Es mártir y dio la vida por los pobres. Esta es la iglesia que está. Una iglesia que es capaz de ocultar a los testigos, pero una iglesia también que este Papa dice, sáquenlo del esquema y pónganlo como esperanza. Por favor, ese día, chiquillos, el 23 de mayo, ahí sí que hagan ruido. Hagan ruido ahí. Porque esa es la iglesia que soñamos. Tenemos nuestros testigos. Le da un caluroso aplauso al padre Hermano.